Ella acaba de lanzarse como candidata presidencial y nos ha dicho fuera de cámara que hubiera preferido que el menú de hoy fuera un locro o una quinoa o un oyuquito con charqui, pero en este restaurante, en la Isla Escondida, nos han retado a preparar una langosta rellena de langostinos. Esta noche voy a cocinar con Fiorella Molinelli. La verdad, nunca he cocinado langosta, la he comido en el norte de nuestro país, que es rico en los recursos marítimos, pero acepto el desafío. Mi intuición y mi olfato me dice que no es tan complicado, su mantequillita, su ajo, su toque de perejil, sal, pimienta, un plato sencillo, por eso he aceptado el desafío, pero sí, para la próxima, Beto, invítame a cocinar pues un buen caucao, un oyuquito con charqui, hasta la quinoa y el trigo, que es tan rico. Yo no recordaba que tú eras o habías sido viceministra de Vizcarra. Y antes de empezar a grabar hablábamos de cuánto te han ligado o te van a ligar durante esta campaña a la figura de Vizcarra. ¿Tú lo conocías antes de haberte convertido en su viceministra? No. ¿Cómo llegaste a ser su segunda? Sí, a ver, te cuento un poco la historia, porque muy pocos saben el detrás de cámaras. Yo entro a ser coordinadora del plan de gobierno de PPK. Me invitan para ver una sección. Cuando entro, llego, no había equipo. Es lo que le pasa a todo el mundo, infla sus proyectos, ¿no? Y yo decía, yo quiero ser parte de este equipo, ¿dónde están? No había nada. Entonces, yo siempre he tenido mucha vocación de construir las cosas y aceptar desafíos desde cero. Comencé a convocar todos los equipos. Teníamos un segundo piso donde trabajábamos. El primer piso de la casa donde estábamos era la parte política. Y el jefe de campaña en un momento pasa a ser Martín Vizcarra, que además llega casi al final, previo a las elecciones. Cuando se propone la plancha presidencial, Meche iba a ser la primera vicepresidenta, y dentro de las personas voceadas, por ejemplo, recordando con la coyuntura, estaba Rómulo Mucho, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Él iba a ser, era uno de los propuestos para hacer plancha presidencial. Y de repente Vizcarra ha dicho que a él lo pusieron porque necesitaban a un marroncito. ¿Por eso lo pusieron? Es parte de... claro, y por eso es que Meche estaba muy enojada, porque ella vino desde México. Dejó su trabajo. Dejó su trabajo con un compromiso de ser la primera vicepresidenta. Y la patearon. Pero en el Perú todavía pensamos que el color es lo que puede terminar marcando la preferencia del electorado. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Yo he trabajado muchísimo. ¿No vas a poner ningún marroncito en tu plancha? No, porque a mí misma me ha pasado esto. Yo tengo 25 años y cuando me asumí el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, alguien por ahí vino y me dijo, píntate el cabello. ¿En serio? Sí. Y me pareció el acto más hipócrita. ¿Tu cabello es natural? Sí, mi cabello es pintado, pero, pero igual era dejar de ser rubia para dejar que de ser tú. Más inclusiva. Pero además, lo que la gente tiene que entender es, tú eres tú por cómo conectas con la gente. La gente sabe cuando tú la abrazas sinceramente, cuando tú la besas de verdad, cuando hay una cosa, un gesto sincero. Y a mí nunca me ha costado. Yo he trabajado en el Perú profundo, he llegado a las zonas más olvidadas del país y siempre he sentido el cariño de la gente. Y yo no creo en que una plancha tenga que estar formulada pues para... Como un pantone, ¿no? Como un pantone. Entonces, bueno, llega y proponen a Vizcarra. Ahí es donde recién lo conozco, ya cuando se formaliza la plancha presidencial. Pero teníamos un trabajo independiente porque nosotros éramos los técnicos del plan de gobierno y veíamos cómo estaban los campañeros. Cuando ya termina la elección y se gana, una de las cosas que a mí me habían propuesto, y ese era mi sueño en ese momento, era ser ministra de Energía y Minas, porque yo venía de Ocinarmín. Bueno, al final llega Fernando Zavala, quien iba a asumir el premierato, y me entrevista y me dice, mira, Fiorella, yo ya tengo pensado quién va a ser el ministro de Energía y Minas. Sé que tú tienes ese interés, pero me gustaría que vayas a este otro lugar. Entonces,
los lugares que me planteaba eran lugares donde yo ya me había desempeñado y le dije, ¿no? Le agradecí, le dije, yo he trabajado por un compromiso por el país. Yo sé qué pasos estoy dando hacia adelante, no tengo ningún apuro, tranquilo, no hay nada, yo sé esperar mi momento. Y bueno, salí de esa reunión como mucha gente que se siente que ha dado todo. Yo trabajé 1 año y medio completo plan de gobierno y al final me mandaban al banquillo, ¿no? Al banquillo de espera. Y cuando salimos, ya como anécdota, en algún momento Meche nos invita a su casa, cuando todavía había una buena relación con Martín, y su frustración era contarnos de que también le habían negado ir al Ejecutivo, al gabinete de ministros. Y entonces cuando la vi mortificada, lo único que me quedó en ese momento fue voltear y decir, pero vemos siempre hay alguien que siempre está en peor situación. Y en ese momento estaba Martín presente y me dice, bueno, pero ¿quién dice que no vas a ocupar un lugar importante? Vente al Ministerio de Transportes, al Viceministerio de Transportes y Comunicaciones. Y así fue como en una cosa de casualidad. ¿En la casa de Meche? En la casa de Meche. Martín Vizcarra iba a la casa de Meche. O sea, se había ganado ya el gobierno y hizo una reunión. Una celebración. No es una celebración, es una reunión para contarnos un poco sus mortificaciones. Todavía en ese momento todos estaban bien. O sea, no había acuérdate, ahí todavía no habían fricciones. Claro. Y era una queja, ¿no? Y escuchar, y en plan de escuchar un poco el consuelo, ¿no? Tranquilo, todo esto es un momento difícil, pero vamos a avanzar. Pero yo nunca pensé que iba a terminar, digamos, a partir de esa reunión, terminando siendo viceministra de Transportes y de Vizcarra, ¿no? Y dentro de las anécdotas que te contaba, cuando ocurre lo de Chinchero, Martín se va a Canadá. Claro, se va a Canadá, pero yo me quedo con la responsabilidad de afrontar el caso mediático. Pero se va a Canadá con un plan. Yo creo que la vida ha ido poniendo las cosas en su lugar porque... ¿Crees que no tenía premeditado? A ver, pregúntame a mí qué hubiera hecho Fiorella. Yo sí hubiera presentado mi carta de renuncia junto con los demás viceministros por un tema de solidaridad. O sea, yo te puedo decir lo que yo hubiera hecho, ¿no? Creo que ahí sale un poco el tema del egoísmo del ser humano, ¿no? Porque somos equipo. O sea, el tema del equipo es muy importante. Comenzamos este proyecto juntos, lo terminamos juntos. Pero Vizcarra le sacó la vuelta a PPK. Bueno, el gesto de no entregar su carta de renuncia y luego haberse ido a Canadá probablemente. Canadá, reunirse con Keiko, negociar por debajo de la mesa, regresar. Fue bastante sinuoso y... Esas cosas se van sabiendo con el tiempo, ¿no? Son temas que probablemente nosotros no lo sabíamos en el momento. Yo personalmente hay cosas que también he tomado conocimiento a partir de la prensa y de lo que han ido comentando las personas alrededor. Pero eso no te deja bien como persona. Pero cuando Vizcarra asumió la presidencia, ¿no te hizo ruido? ¿No sentiste lo primero que hice fue presentar mi carta de renuncia. Pedí una cita. En ese momento no me quiso atender. ¿Por qué? Porque su equipo le prohíbe juntarse con nosotros porque era volverse a cargar con el tema de Chinchero, que ya estaba, digamos, sobre los hombros de los demás. Le tenía miedo a Chinchero, ¿no? Y yo creo que hubo metidas de pata por su falta de conocimiento técnico. Créeme, Beto, que si yo salía a explicarlo desde un inicio, lo hubiera explicado más claro que cualquiera. Y no hubieran habido todas las dudas que se generaron en los medios de comunicación. Te puedo asegurar que la gente que ha trabajado, gente técnica, especializada, de carrera, no de gente pues como los que tenía Castillo, que eran unos sinvergüenzas. O sea, tú los ves, los hueles y sabes que son profesionales de nivel. Entonces, eso se huele. Eso se huele, se mira, lo ves en la calidad del trabajo. Me traes a la memoria con el tema Chinchero, y eso es algo que no estaba en mis notas, pero en aquella época se hizo público el famoso audio de Thorne, Vizcarra y Zavala, en el cual se escuchaba al ministro de Economía diciendo
Si sale chinchero, todo nos va bien, pero si no sale chinchero, todo se va un poco al diablo. ¿Qué tal, mi querido Contralor? Pues se puso en el ojo la tormenta usted, ¿no? ¿Ah? Lo he visto más angustiado que otros días. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Preocupado por cómo va. Ahora todo depende de usted. Si pasa chinchero, no va bien. Si se baja chinchero, no va, pero mal. ¿A qué se refería? Beto, mi reflexión es la siguiente. Los técnicos, porque yo estaba en ese momento de viceministra, tenemos que pagar la responsabilidad inmediata de los ministros o de los políticos que se van de boca, porque ninguno de ellos hoy en día tiene un proceso. O sea, se inició un proceso de acusación por el tema de Chinchero que hoy se sabe. Acuérdate que el Tribunal Internacional acaba de decir que la adenda fue válida, fue correcta, fue lo legal. Pero ¿sabes lo que es más triste, Beto? Que el Perú hoy día tiene que devolverle a la empresa casi 350 millones de soles, 91 millones de dólares, por haber caducado ilícitamente la adenda. Y eso es lo que yo le digo a todos los políticos. A veces uno toma decisiones por el miedo, la presión mediática, el Congreso, pero uno tiene que voltear y ver qué es lo técnicamente correcto. ¿Por qué? Porque en el tiempo pasan los años y cuando un tribunal internacional dice, Perú, te equivocaste, hiciste mal, quien paga la factura son todos los peruanos. ¿Y eso qué significa? Más pobreza, menos hospitales, menos escuelas, porque le estás quitando el presupuesto importante al país. Y ahí yo responsabilizo directamente a la Contraloría General de la República, porque nace de un informe mal hecho de la Contraloría, que además, claro, siempre uno adorna con la parte mediática, los audios que terminan siendo anécdotas que hacen crecer digamos, la noticia, pero lo que sí te puedo decir es que desde el punto de vista técnico hubo profesionales muy sólidos, incuestionables. Por ejemplo, el exdirector del MEF hoy día es el principal director para América Latina de asociaciones público-privadas. O sea, el mundo, la América Latina lo demanda como principal profesional. Y hoy está castigado también con una acusación, a pesar de que hay un CIADI, un arbitraje internacional para hablar más sencillo, ganado, ¿no? Y tenemos que pasar igual por todo ese trance y esperar pacientemente porque sabemos que eso no tiene ninguna justificación. Pero es parte de la política, es parte de entrar a este terreno. Yo he pasado por momentos muy difíciles, pero siento que si no hubiera pasado por esos momentos no hubiera crecido. Beto, qué vivo, me ha dejado sola, pues no, yo creo que el olorcito no le gusta aquí, ¿no? Pero acá la cancha nos supera, así que voy a limpiar, acepto el desafío también de limpiar solita los camaroncitos que están fresquitos y listos para nuestro plato del día. La verdad es que la parte de la vueltita esta siempre me lleva un poco de carne. Ah, pero es un secretito, pues. ¿Cuál es? Primero, ¿Cuál es? vamos a hacerlo rapidito, a ver. Primero la parte de adelante. A ver. Esta. Ya, eso sí. Mira fácil. todos los tentáculos, ¿a qué te recuerda? Ya, eso es ¿Qué fácil. te recuerda? Pero ¿Los tentáculos chiquitos. de quién No, son? los de la langosta me recuerdan. Ah, Ya, ¿cómo la haces? cola luego sale al toque y luego el cuerpito. El chef dijo que primero era el costadito y luego la cola. Ah, bueno, cada uno tiene ¿Sí o su no? secretito. ¿Sí o Pues no? Beto, así vamos avanzando rápido. Ya, La dijo- cabecita con los tentáculos, así como los políticos cuando se quieren aferrar al poder, saludando. 200 gramos es un montón, ¿ah? Y aquí va. Listo, la colita impecable. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. ¿Perfecto? No Sí, digo perfecto. en cantidad, porque tampoco ¿Cantidad? queremos acabar con el stock del restaurante. ¿Está bien? Está perfecto. Ahora vamos a limpiar Ahí los está. intestinos. Ya está. Que nos hagan la demostración. Pinchamos por este lado y Ya. jalamos. Mira, hay una tripita. Ah, esas son las tripitas, las Así tripitas. es. Por el lado de la cola, por este lado. Ah, sí te ligó, ¿ah? Claro. Sale. Pero tiene todo un arte, ¿ah? Yo me voy a llevar la mitad del camarón si hago eso. ¿Sí? Sí. Hay algunos que no tienen. Sí, hay algunos ¿Que que no no tienen? tienen. Sí. Sí. ¿No tiene porque vino limpio o qué? ¿O es un defecto congénito? Algunos tienen, algunos no tienen. ¿Qué más podemos ir haciendo para no estar a brazos cruzados? Bueno, ahora La cebolla, el veo que hay apio, yuyos, limones. avanzamos con la langosta. ¿Cuál te gusta más?
Estas coloradonas están buenas, ¿no? Pero en estos tiempos también, hablar ¿no? de colorado a Has venido de rojo también. asusta, ¿no? Eso es preocupante. Creo que lo vamos a poner a la parrilla, ¿cierto? Sí. Cuando se habla de la gestión de la pandemia de Vizcarra y cuando se habla de 200.000 muertos, tú debes sentir seguramente una frustración, porque de algún modo se habla también de tu trabajo. ¿Cómo separas lo que fue la gestión de Vizcarra, del Ministerio de Salud y lo que hiciste tú a la cabeza de salud? Esa misma pregunta también la absolví en su momento y la plasmé en mi libro, porque yo creo que todo el mundo es general después de la batalla. Y nadie se imagina lo doloroso que ha sido para todo el equipo y el esfuerzo que se ha desplegado, porque nadie puede culpar a un equipo humano y al personal que se sacaba la mugre en salud de la deficiencia en las gestiones de más de 83 años. Los problemas del Perú de 83 años no se pueden solucionar en 2. Pero lo que sí te puedo decir, Beto, es que ¿En 5 se puede? En 5 puedes avanzar, pero no puedes. Te lo pregunto terminar. porque tú eres candidata presidencial. Entonces, puedes avanzar muchísimo. ¿Cuánto puedes hacer en 5 años? Se puede avanzar muchísimo, lo que hoy no se hace. Hoy día no se inauguran hospitales, por ejemplo. Nadie ve algo emblemático. Pero lo que sí te puedo decir es que Salud era el responsable del 30% de la población. Del 100%, Salud era el responsable del 30%. Pero ¿cuántas camas puso UCI? El 60% de todas las camas. Entonces se dio más de lo que realmente era responsabilidad de la entidad. Se pusieron de 172 camas que te decía que era mi primer día de pánico, pasamos a tener 11.000 camas en todo el Perú. ¿Recuerdas? No solamente fue la Villa Panamericana que nos entregó más de 4.000 camas, sino también hicimos la Villa Mongrut, que era la otra Villa Panamericana en la zona colindante con el Parque de las Leyendas, que atendía a San Miguel, Lima Centro y el Callao. 800 camas. Y en todo el Perú desplegamos el mismo esfuerzo de los hospitales blancos, que al principio, por ejemplo, cuando se comienza a incendiar Loreto con el COVID, ¿no? Nadie sabía cómo armar rápidamente un hospital. Y tomé la decisión de enviar por cielo, mar y tierra, por río y tierra, parte de la infraestructura para ayudar a suplir las grandes deficiencias que tenía la región. ¿Tú dirías que en medio de toda esta crisis el momento más grave fue Iquitos? Fue Iquitos, Lambayeque y Arequipa. Más o menos el recorrido. Loreto fue el primero en colapsar, fue terrible. Además, acuérdate que Salud tenía un hospital heredado de la Marina. Es un hospital muy chiquitito. Cuéntanos qué pasó en Iquitos. En Iquitos tenías un hospital muy pequeñito de salud, tenías al Hospital Regional del Minsa, que además, digamos, el dilema entre los hospitales del Minsa y de salud era: no quiero invadir mi hospital de COVID, deja que mi hospital sea únicamente hospital para atender a los que no tienen el COVID, el contagio. Pero alguien tenía que asumir. Y entonces faltaba el rol del decisor, del jefe de Estado, que dijera: no, acá no se trata de que somos camiseta U y Alianza, Minsa y de Salud. Acá tenemos que tratar cada vida independientemente de si la persona es asegurada o no. Y teníamos que poner un poco de orden con el tema de las camas y las responsabilidades. De Salud obviamente no tenía muchas camas y lo que hicimos fue poner un hospital blanco de casi 70 camas. Llevamos a personal. Lo que más me gustó fue ver cómo se subían a los aviones los médicos jóvenes. Me traía la foto de las mujeres tacneñas cuando salían a defender su zona limítrofe. Aquí era como los jóvenes dejaban sus familias sin la mucha experiencia que puede tener un adulto ya experimentado, digamos, un adulto que ya ha recorrido todas las enfermedades, y estaban dispuestos a enfrentarse a la guerra, porque era una guerra, a dejar a sus familias, y se subían a los aviones flameando sus banderas, orgullosos de lo que estaban haciendo, y de verdad superaron cualquier tipo de miedo que toda persona tenía en ese momento. Pero el otro lado de esa medalla eran los médicos que se enfermaban en Iquitos y que
el gobierno no quería traer a Lima. Y eso lo recordamos nítidamente, sí, ¿no? Estuvo, como comprenderás y recordarás, en esa época llevamos a nuestros equipos a instalarse. Estuvo el doctor Ugarte, estuve yo misma, fuimos a Loreto, todos mis gerentes tenían orden de inamovilidad, o sea, no era un ida y vuelta para la foto, sino quedarse junto a la gente, ayudar a evacuar a las personas que necesitaban una UCI que no la iban a encontrar, ¿no? Habían personas en donde el médico tenía que tomar la decisión difícil: no podemos subir a esta persona a un avión porque se puede morir en el camino. Esa era la parte más dolorosa, o sea, el tener el avión en el aeropuerto, pero decir no está autorizado para que se suba porque corre riesgo, hay un mayor riesgo de subirse al avión. Esa es la parte en donde tú sientes la impotencia de no poder hacer más por rescatar a esa persona que además lo dio todo. O sea, en Loreto tuvimos gente espectacular que además cuando los veíamos y les decíamos: no te arriesgues tanto, mire, por favor, no, yo soy médico y tengo que hacer honor a mi juramento hipocrático. Por eso, al final, hicimos una condecoración especial al doctor Quevedo. Fue un héroe de la emergencia de Iquitos, que lo recuerdo muchísimo, que fue un médico que, a pesar de su edad, a pesar del riesgo que afrontaba, dijo: no, yo me quedo acá al frente. Y voy a dar mi vida, yo sé los riesgos que representan, pero yo he hecho un juramento hipocrático. Y voy a responder por ese juramento hasta el final de mis días. Tiene que haber, sin duda, recuerdos gloriosos, pero también recuerdos trágicos. ¿Cuál es el momento en el cual tú sentiste impotencia? ¿Sentiste que no podías, que no podías atender tantos pedidos, tantas llamadas, tanta gente que necesitaba una cama UCI al mismo tiempo? Las olas. Cuando venían la primera y la segunda ola fue peor, porque la primera ola era el desafío de las camas. O sea, cómo lograbas implementar más camas, y mal que bien aprendimos a pelearnos con el mercado internacional para lograr los ventiladores. O sea, la gente no conoce el detrás de cámaras. Había que pelear, llamar a China, comprometer de que si habían que meter los ventiladores y el aeropuerto cerraba en un lado, había que pasar y buscar otro aeropuerto cercano, de Pekín, Beijing, donde sea, para que llegara lo ya comprado. Ver en Alemania, ver en Estados Unidos, se tenía que diversificar por todos lados para asegurar que los ventiladores mecánicos llegaran al Perú, porque todos los países nos disputábamos por el mismo equipamiento. Pero también lo más fuerte fue la segunda ola con el oxígeno, porque ya no era el desafío de no tengo ventilador o me van a faltar camas UCI, sino el oxígeno. Y ahí mi gran frustración fue recordar cómo yo pienso que fue la conveniencia de algún momento en el mercado de oxígeno de poner trabas o barreras muy altas para la especificación, ¿no? Y poner un nivel de pureza para la compra de oxígenos en el hospital que no debería superar o no debería ser inferior al 95%. ¿Quién decidió eso? Eso fue un decreto que también se trabajó con el ministro Ugarte en su momento, en su época, si no mal no recuerdo fue gobierno de Alan. La vida nos enseñó que terminamos en un mercado casi oligopólico, en donde también pude ver la frialdad de las empresas, porque las empresas a veces pasaba que decían no te puedo proveer, pero tú tienes un contrato con mi hospital, y decían no, pues es que en otro lugar me están comprando más. Es que tú tienes que respetar los contratos, y ese es el poder monopólico que ejercen, porque ven la parte comercial, ven la parte, no ven la parte humana y de la desgracia de la gente. Y lo otro también era que cuando logramos, no solamente era pelear por el lado del Ejecutivo, sino que había que desajustar toda una norma. El Congreso también asumió su rol, y fue vía el Congreso que hay que reconocer que se pudo romper con esa barrera del oxígeno al 95%, con lo cual ya se podían comprar plantas de oxígeno.
Pero también es cierto que algunas empresas se ofrecieron de voluntarias y no les aceptaron. Hay algunas empresas, por ejemplo, en el caso de Loreto tuvimos el caso de la iglesia, ¿no? Que además dio el ejemplo de recolectar dinero para comprar una máquina de oxígeno, un equipo de oxígeno. Yo creo que eso movió el piso y fue un buen ejemplo porque que de repente fue algo simbólico porque la capacidad tampoco no era demasiado grande, pero te hace reflexionar como Estado. Si puede un cura, porque el Estado no puede hacerlo rápido. Si puede un cura, ¿por qué el sector privado no puede colaborar? Y aquí era un trabajo en equipo. Aquí se trataba de salvar vidas y creo que eso hizo reaccionar rápidamente para dejar la discusión de lado, romper la barrera burocrática y poder meter otras empresas a competir y romper con el monopolio de Praxair y de las empresas que tenían la posición de dominio del mercado. Hoy día tenemos que aprender un plato nuevo porque ni tú ni yo, creo, hemos hecho langosta rellena de langostinos. No hemos hecho, pero creo que por olfato nos vamos a defender. Yo te decía que me parece la idea como de una langosta embarazada, ¿no? Vamos a... Langosta con langostinos adentro. Sí, pues es todo un menjunje, ¿no? Sí, es una langosta mamífera. En la langosta, y como tu programa es Políticos a la Olla, trataba de hacer la asociación entre la langosta y los políticos. Si tú recuerdas la langosta, primero los colores, ¿no? Cambia de color. Cambia de color, tiene un color azul verdoso. Pero cambia de color con el calor. Y a veces marrón. Claro. Los políticos a veces con el calor suelen ser camaleónicos, mutan de partido, de camiseta. Tienen antenas para chapar el poder, ¿no? Para aferrarse al poder. Sí, claro. Sí, tienen muchas similitudes, es cierto. Pero además, Beto, estaba leyendo, la langosta era un plato que en el siglo XIX, en la zona costera de Nueva Inglaterra, era un plato que se lo daban a la gente muy humilde, a los agricultores. Pero con el tiempo la demanda comenzó a crecer y se volvió un plato exclusivo y de lujo. Mira tú. Todo lo que hace un incremento en la demanda. Bueno, de hecho, muchos de los platos que comemos también en la comida peruana comenzaron como comida de esclavos. No solamente de pobres, sino de esclavos. Cierto. Los anticuchos, ¿no? La chanfainita, el rachi, y ahora la sangrecita. Totalmente. Y ahora es un gourmet. Ahora vas a un restaurante de Gastón y te sirven eso. Son los platos bandera del Perú, ¿no? Sí, claro. Cierto. Todo depende del arte con que lo prepares. Todo depende de las manos. Sí, pues, no importa la humildad del insumo, sino qué haces con él. Y mi mamá decía siempre que ponerle sabor, bailando, poniéndole alegría. Cuando uno le pone alegría, sí, yo creo que los platos cuando tú los haces con amor, con alegría y un poco le pones la sazón, en la casa de nosotros depende la cocina además es una fiesta familiar. O sea, en mi caso, por ejemplo, es el único momento en donde a mí me encanta porque reúno a mis hijos. ¿Qué edades tienen? Tengo de 22, la mayor, la segunda de 17 y el último de 12. Y a los tres les encanta cocinar. Ahora, este plato que vamos a hacer, ni tú ni yo no lo hemos hecho antes. Las posibilidades de desastre son altas, ¿no? Sí, pero creo que vamos a sobrevivir. Confianza, sí podemos. Y en todo caso, si no nos sale bien, pues hacemos un ceviche que nos saca del apuro. Podríamos. Esto es una pescadería, así que debe haber un montón de pescado. Piensan que no sabemos mucho cocinar, porque hasta donde mi olfato me dice una langosta es, creo que un poquito de, corríjame si me equivoco, perejil, ajo, mantequilla y ya está. No hay mucha ciencia. Se han subestimado. Algunos le echan un poquito de pisco, creo, para darle un toque. Bueno, vamos a ver cuál es el secreto de la casa. Vamos a verlo. Lo que sí hay que tratar es que el tiempo de cocina nos permita terminar de conversar, porque si no el programa sale muy cortito. Creo que nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, vamos a la cocina. Gracias. ¿Por qué se empecinaron tanto en el gobierno, en este caso en el gobierno de Vizcarra, por privilegiar la vacuna Sinopharm, la vacuna china,
que tenía tantos cuestionamientos y que ni siquiera era aceptada en algunos países. Tú ibas vacunado por Sinopharm y no entrabas al país porque no aceptaban esa vacuna. Esa fue la vacuna que se escogió para los peruanos. ¿Qué sabes de eso? Sí, a ver, creo que ahí hay que ser, digamos, en ese aspecto, someternos a la parte técnica. Tenías un equipo técnico conformado principalmente por la gente del Ministerio de Salud, que es el ente rector y el responsable del sistema, pero que trabajaba de la mano con la Cancillería para ver qué espacios nos podían abrir en la cola, porque todos los países querían ser los primeros en acceder a la vacuna. Y tenías AstraZeneca, tenía Pfizer, tenía Sinopharm, y no todas ofrecían poder poner las vacunas en Perú en el mismo plazo. China fue con la vacuna Sinopharm, fue una de las que accedió a poderla poner antes de tiempo en el mercado, pero además, viéndolo en el tiempo, hoy en día AstraZeneca ha tenido algunos problemas. En el mercado Pfizer también no se conoce mucho de los efectos secundarios de la vacuna china, no la quiero defender. Yo me he vacunado con la vacuna china, tuve 2 dosis con Sinopharm, pero además me vacuné al final de la vacunación de todo mi equipo, que era lo que correspondía. Y creo que lo más importante era, más allá de qué marca, era cuál ofrecía llegar, digamos, con las condiciones de calidad en ese momento rápidamente al mercado. ¿Confiabas entonces en la calidad de Sinopharm? Yo me he vacunado, si no hubiera confiado no lo hubiera hecho, ¿no? Por lo menos no conozco hasta el día de hoy que hayan efectos adversos, como sí ha sucedido, por ejemplo, con AstraZeneca, que es de público conocimiento, ¿no? Lo que sí estuvo mal, Beto, y lo digo directamente, es que se aproveche un espacio experimental para meter en la cola a funcionarios del gobierno, incluyendo al expresidente Vizcarra, ¿no? Y la ministra Massetti, que además yo personalmente cuando le pregunté me dijo que no. Y luego, sí, le pregunté. Y luego salió en la lista de los vacunados y para mí fue una gran decepción porque pude conocer de cerca la hipocresía de la gente. O sea, porque también, ¿no? Además salió como héroe de la pandemia y son falsos héroes, ¿no? Pero además hay un problema básicamente moral, ¿no? Ético, porque yo creo que Sagasti, por ejemplo, no tuvo ningún inconveniente y se discutió junto con el equipo del plan de vacunación. ¿Cómo están haciendo los presidentes? Son los mandatarios, tienen que viajar, salir, exponerse. Bueno, hagámoslo transparente. Cambió el plan de vacunación, hizo explícito ante la sociedad y ante todos los peruanos que dentro del plan le correspondía al presidente vacunarse y se vacunó y se acabó la historia. El problema ético y moral está en hacerlo a las espaldas de las personas, ¿no? Y además porque no fue solamente el presidente y su familia, sino fueron todos los de la argolla, que es algo que desgraciadamente funciona en Lima y es una práctica nefasta, ¿no? Yo me aseguro con mis amigos, con mi familia, con mis allegados, el resto que se muera. Ese es el mensaje que tú dejas. Sí, por supuesto. ¿No? Es tremendo, ¿no? ¿Cómo, vas a anteponer tus intereses personales si tú estás siendo autoridad en tu país? O sea, si tú has asumido entrar a un terreno difícil, que es el servicio público, tienes que dar el ejemplo y tienes que predicar, siendo tú el primero en sacrificarte y a tu familia tenerla lo más apartada posible. Me has dicho que te decepcionó saber que la ministra Massetti se había vacunado. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que Vizcarra se había vacunado? Tremendo. Yo le he criticado públicamente. Creo que hizo muy mal en vacunarse y en esconderlo. Pero además, para la ciudadanía en general, enterarnos por una investigación, ¿no? En un libro que al final tuvo que reconocer. Creo que es un problema
ético, moral, que nunca debió haber mentido a la población. O sea, te puse el ejemplo del presidente Sagasti porque se discutió. O sea, yo creo que todo mandatario tiene a veces el temor, lo que tú dices, ¿no? De ponerse por encima por delante de todos. Pero en este caso, si tú eres un mandatario que tiene que salir a estar presente en todas las regiones, tienes que viajar y tienes que seguir conduciendo tu país, tienes que saber explicar que tienes que tener cierta protección, ¿no? Pero que lo haces transparente. O sea, el tema es no decirlo. O sea, no está mal que una persona se vacune. Claro, yo en mi caso creo que sí pensé un poquito más, soy una persona joven. Mis médicos tenían un mayor riesgo respecto a mi persona porque ellos atendían directamente al paciente y pensé, ¿cómo me voy a vacunar yo primero antes que ellos, que son los que están conectados al paciente? A ellos les corresponde primero y yo me voy a vacunar al final. Y lo hice público. El día que me vacuné, anuncié, ya estamos en el último cachito del 8% de vacunados que faltan en salud, ya se han vacunado el 92%. Invité a la prensa para que viera que era así, porque es lo correcto, es lo transparente, ¿no? Y además estaba dándole un buen ejemplo a mi personal. ¿Y a ustedes les apasiona el casino? Los invito a jugar en Olimpo.bet, el mejor casino online donde puedes disfrutar de una gran variedad de juegos de casino en la web. Puedes jugarlo desde donde estés y cobrar más rápido que un rayo las 24 horas del día. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en Olimpo.bet.